hablamos de las interacciones o relaciones simbióticas. Claro, primero definamos, ¿qué son las interacciones simbióticas? Las interacciones simbióticas son las interacciones que establecen los organismos que conviven en el mismo medio. También se les llama relaciones ecológicas. Como podemos ver, aquí tenemos un guepardo africano que está interaccionando con estas gacelas. El guepardo está cazando a las gacelas y estas están huyendo. Aquí hay una interacción, una relación ecológica que vamos a estudiar. Entonces, estas interacciones se llaman relaciones ecológicas o simbióticas. A veces las llaman también simbiosis. Del lexema sim, que significa junto, del lexema bio, que significa vida, y cis, proceso en el cual se está viviendo. Los procesos que resultan de vivir juntos. ¿Cómo se clasifican las interacciones simbióticas? Bueno, según el daño, beneficio o indiferencia que resulta de la interacción. Pueden ser interacciones más, interacciones más-menos, interacciones menos-menos o interacciones X0. Noten que estamos usando el signo más para hablar del beneficio que redunda para un organismo de una determinada población cierta relación ecológica con otro organismo. El signo más entonces es beneficio. El signo menos está representando el daño o la afectación que resulta de una interacción. El daño no necesariamente significa que sufre heridas, sino que también el daño implica que la población deja de ganar lo que pudiera ganar. Y si no ganan lo que debiera de ganar, pues eso implica también un daño. Otras interacciones son las interacciones menos-menos, donde los dos organismos de la comunidad interaccionan y los dos resultan perjudicados. Y luego hay interacciones X0 en el cual al menos un organismo es indiferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las interacciones más? En esas relaciones ambos organismos resultan beneficiados. En las interacciones más-menos, en estas relaciones, un organismo se beneficia y el otro sale dañado. Las interacciones menos-menos, ambas poblaciones resultan dañadas. Ya lo habíamos dicho, en las interacciones X0, en estas relaciones una especie es indiferente, al menos, una especie al menos es indiferente. No se beneficia ni se daña. ¿Cuáles son las relaciones más? En estas relaciones hay beneficio mutuo. Y una de ellas tenemos la protocooperación o mutualismo, y la otra relación se llama cooperación. Como pueden ver, proto quiere decir primero, co significa unión, oper significa operar. Entonces la cooperación, la protocooperación es una relación simbiótica en la cual los dos organismos resultan beneficiados, pero tenemos aquí que es proto, es en el sentido de la evolución y de la historia ecológica, es el principio de la cooperación. A diferencia de una relación simbiótica, cooperación que tiene muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué es la protocooperación o mutualismo?
es la relación simbiótica en la cual ambos organismos cooperadores, que se llaman cooperadores o mutualistas, resultan favorecidos. Sin embargo, la interacción en este caso es opcional y las dos especies pueden sobrevivir en ausencia de la otra. No estoy seguro que se pueda observar el dibujo del lado derecho, pero aquí tenemos un dibujo con 3 momentos de la interacción de 2 animales africanos. Lo que tenemos aquí es el el tejón mielero, que interacciona con una especie de aves que se llaman del género Indicator. Estas interacciones colaboran, se comunican en la búsqueda precisamente de alimento. El Indicator, como el nombre de su género lo indica, valga la redundancia, lo señala, que le dice al tejón dónde hay un panal de abejas africanas. El ave no puede romper el panal, pero el tejón sí. Entonces el tejón es orientado por el ave indicator, le dice dónde está el panal, y entonces el tejón rompe el panal, se empieza a comer la miel, y el indicator se come larvas de las abejas y también se come la cera. ¿Ok? Pero en cualquier momento, tanto el indicator como el tejón mielero, pues si no se encuentran, pues pueden vivir, tienen otras fuentes de alimento. A diferencia de la cooperación, consiste en que el mantenimiento de esta interacción a lo largo de un número elevado de generaciones lleva a la coevolución de las especies involucradas al grado que la dependencia mutua impide a los cooperadores vivir si falta el otro asociado. Aquí tenemos a un colibrí y una planta con flores, con unas flores que tienen una forma definida que permite a los colibríes obtener alimento, que es néctar, dado que son nectívoros, pero en aras de consumir el néctar que está en el fondo de la flor, entonces los granos de polen de esta flor se pegan en el colibrí, y cuando este colibrí va a alimentarse o una segunda planta o con otras flores, precisamente lleva el grano de polen a las otras plantas, y eso ofrece ventajas para ambas especies. El colibrí resulta beneficiado porque se alimenta, obtiene alimento, que es el néctar, y las plantas obtienen la ventaja de lograr una fecundación cruzada que aumenta la eficiencia de los descendientes resultados de una cruza reproductiva, porque los genes de una planta y los genes de otra se juntan y evitan que aparezcan, como lo estudiaron en Biología 2, que aparezcan estados donde tienen 2 genes alelos recesivos y patológicos en estado homocigoto, es decir, que fueron obtenidos del padre y de la madre. Como las plantas pueden ser, y de hecho muchas de ellas son hermafroditas, pueden eventualmente autofecundarse. Pero si se autofecundan, entonces lo que puede ocurrir es que se formen estas parejas de genes alelos recesivos patológicos, que conduce a que los organismos tengan menor rendimiento ecológico que quienes resultan de la mezcla. En biología, la mezcla de genes es superior en rendimiento que la pureza de las líneas. Por eso ahí la idea del nazista, fascista, de la pureza de la sangre, es una idea muy tonta. Cuanto más puro es una línea,
o una raza, entre comillas, más débil es. Por eso las razas de perros, hay razas modernas que tienen muchas enfermedades. Ok, entonces aquí los colibríes y las plantas con flores están interaccionando entre sí, mutuamente ventajosos. Una obtiene alimento y la otra logra reproducirse de manera cruzada y tener descendientes más eficaces. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones más menos? Donde hay beneficio unilateral. Tenemos la depredación y el parasitismo. La depredación, como pueden ver, proviene del lexema prefijo de, que significa perder, como la palabra desorejado. ¿Quién es un desorejado? La persona que ha perdido una oreja. Y un desdentado es una persona que ha perdido dientes. Entonces, en la depredación lo que ocurre que tiene el lexema prefijo de, que significa perder, y el lexema pred, que significa presa. Es un proceso en el cual se pierden las presas. Un buen resumen de lo que es la depredación, porque la depredación es la relación ecológica en la cual un organismo, que es el depredador, mata y come a otro, la presa. Los depredadores son factores de resistencia ambiental denso dependientes, muy importantes, y aunque parezca mentira y aunque parezca contradictorio, la presa, en este caso el que es comido, resulta beneficiado de que exista el depredador. Es cierto, esta presa en particular ya la mataron, ya se lo comieron, ahí terminó su historia evolutiva, pero recuerden que las relaciones en ecología son relaciones entre poblaciones. Y el hecho de que haya depredadores evita que una especie en particular crezca de manera exponencial. Y al crecer exponencialmente, dañe la capacidad de soporte del ambiente, como lo vimos en marzo. Entonces, la presencia de depredadores en las comunidades ecológicas es beneficiosa para la comunidad. Cuando algunas comunidades ecológicas se encuentran, pierden a sus depredadores, que es el caso de Norteamérica y en Europa, también en México, en el norte de México, donde los ganaderos han llevado a cabo campañas de asesinamiento masivo de depredadores. Han depredado, han asesinado sin beneficio a todos los coyotes en América, a los linces, o en Europa, pues precisamente también a los lobos. Entonces, esa ausencia de esos depredadores, pues tienen efectos nefastos sobre las cadenas tróficas. Lo mismo pasa en el océano con las pescaderías, donde se pescan, valga la redundancia, se cazan animales marinos que son consumidores finales, como es el caso de las ballenas y las orcas y los tiburones. Eso ha provocado que consumidores carnívoros intermedios crezcan de manera explosiva y se dañe la capacidad de soporte de los medios marinos. Luego, en esta relación que llamamos depredación, por supuesto, el depredador sale beneficiado y la presa sale perjudicada. El parasitismo, pues como el nombre lo indica claramente, para significa a un lado y sid significa trigo, es decir, alimento, y la terminación ismo significa modo. El parasitismo es el modo de vivir que indica que el parásito vive en su alimento, vive en otro organismo,
ya sea dentro o fuera de él. Ese organismo donde vive el parásito se llama hospedador, y el hospedador en el parasitismo es el alimento de los parásitos. Como tenemos en esta imagen, tenemos una imagen del intestino, y tenemos ahí en el intestino unas lombrices intestinales que son parásitos que están viviendo de oquis aquí. Por supuesto, el parásito resulta beneficiado porque se alimenta de materiales, de biomasa, de los hospedadores. Y claro, los hospedadores resultan perjudicados porque pierden parte de su biomasa que es consumida por sus parásitos. Y bueno, esta relación puede en un principio, cuando recién se establece, puede ser una relación donde la virulencia del parásito sea muy alta y entonces el hospedador sufra daños tan intensos que los lleve a la muerte. Eso, a final de cuentas, a los parásitos no les conviene porque se quedan sin su alimento. Entonces, la evolución de las relaciones de parasitismo a largo plazo lleva a que el parásito coevoluciona a una reducción de su virulencia, vive del hospedador, pero le produce un daño menos intenso, y el hospedador también evoluciona reduciendo su susceptibilidad, desarrollando mecanismos de defensa, y a muy largo plazo, incluso la coevolución del parasitismo puede convertirse en una relación de cooperación, donde el beneficio sea mutuo. Ok, esas son las relaciones más menos. ¿Cuáles son las relaciones más menos? Bueno, en esas relaciones ambos resultan dañados. Tenemos la competencia intraespecífica, la competencia interespecífica. Los lexemas que tiene la palabra competencia es co, que significa entero, peter, que significa atacar, y sia, condición. El lexema prefijo intra, que significa dentro, y especie, spes, significa especie. Entonces, la competencia intraespecífica es la pugna de dos organismos de la misma población en pos de un recurso. No necesariamente sabemos nosotros cuál es el recurso. Puede ser una fuente de alimento, una fuente de agua, un espacio, o puede ser el acceso a tener relaciones sexuales para poder reproducirse. Como los organismos que son de la misma especie, tienen el mismo nicho ecológico, la lucha puede ser muy intensa y ser violenta. Entonces, como tenemos precisamente en la imagen de arriba, tenemos aquí a dos arañas, obviamente de la misma especie, que están enfrentándose. A diferencia, por ejemplo, de la competencia interespecífica, donde el lexema prefijo inter significa entre especies, en esta variante de competencia, los organismos resultan dañados porque en busca de un recurso, alimento, espacio, oportunidades de reproducción, en esa pugna, ambos organismos resultan dañados. Y el daño en general es proporcional a la similaridad de sus nichos. Entonces aquí tenemos, en el GIF animado del lado derecho, tenemos a dos organismos, en realidad tres, como les decía del recurso. Aquí tenemos una hiena que eventualmente se está comiendo a una gacela, pero entra en conflicto con este perro de las praderas. No se alcanza a ver bien la especie por el GIF, que tiene baja calidad,
El punto es que una vez que esta hiena está consumiendo su alimento, que es esta gacela, que atrapa y se empieza a comer, otros organismos, como los que son generalmente, comen carroña, pues entran en conflicto una vez que la gacela está muerta y tienen que luchar las hienas con otras especies que comparten el mismo nicho. No solo las hienas con este tipo de perros, también puede ser con buitres, con otros carroñeros. Y bueno, algo que tiene que ver con las relaciones menos menos y más menos son las carreras armamentistas. Como ya estudiaron evolución en biología 2, ustedes deben saber que hay algunos procesos evolutivos que se llaman coevolución. La coevolución es la evolución de dos o más especies que viven juntas. Las carreras armamentistas son un tipo de coevolución en donde un par de especies simbiontes, menos menos, es decir, de competidores, o de más menos, que una resulta beneficiada y otra perjudicada en las relaciones de depredación o relaciones de parasitismo, desarrollan adaptaciones de ataque o adaptaciones defensivas cada vez más efectivas, aunque no por mucho tiempo, pues son contrarrestadas por el oponente, exactamente como la carrera armamentista, que ustedes pueden tener una noción muy clara de la historia reciente de la carrera armamentista que ocurrió entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus países aliados, a ambos bloques. Todos establecieron una carrera de armamentos, cada vez armas más poderosas y fuertes, pero que a final de cuentas están contrarrestadas unas a otras. Y bueno, ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, las gacelas y los guepardos en África han tenido una relación de depredación por milenios, incluso por millones de años. Entonces, el cuerpo de las gacelas es un cuerpo que ha desarrollado una enorme habilidad para correr muy velozmente. Y bueno, debido a ello, también los guepardos son los animales que más rápido se desplazan en el medio terrestre. Son muy veloces. Estas dos especies no eran así de veloces en el pasado, pero a lo largo de esta carrera armamentista han desarrollado estos rasgos anatómicos, fisiológicos y conductuales que les permite precisamente pues seguir enfrentándose en la relación de depredación. El guepardo tratando de atrapar y matar a la presa, y la presa de las gacelas tratando de escapar de depredador. Otra carrera armamentista que existe es la que explica precisamente la existencia de árboles. El reino Plantae, las plantas verdes terrestres, aparecieron sobre la Tierra hace unos 400 millones de años y eran plantas muy pequeñitas, muy chaparritas. No tenían tallos. Sin embargo, al interaccionar con otros organismos en competencia con un recurso que en este caso es la luz, precisamente si un organismo crecía más alto que otro, obtenía luz y podía fabricar biomasa con la energía de la luz. Y claro, los organismos que vivían junto de él, si quedaban en la sombra, pues quedaban en desventaja, no podían fabricar la misma cantidad de biomasa, la misma cantidad de almidón. Así que
a lo largo de los millones de años, precisamente en las plantas, se desarrolló esta carrera armamentista que consiste en poder tener tallos lo suficientemente sólidos y fuertes como para ser cada vez más alto que cualquiera de los otros organismos arbóreos. Entonces aquí podemos tener árboles de decenas de metros de longitud. Esto también es una carrera armamentista. Finalmente, tenemos que regresar a ver cuáles son las relaciones X0. Aquí, a un organismo que es indiferente a la interacción, tenemos tres relaciones: el comensalismo, el amensalismo y el neutralismo. El comensalismo es más 0, el amensalismo es menos 0, el neutralismo es 0, 0. El más significa beneficio. Entonces, en esta pareja de organismos uno se beneficia y otro es indiferente. En el amensalismo es menos 0, una especie resulta dañada y la otra no obtiene beneficio ni se perjudica de ello. Y en el neutralismo, que la ponemos por razones lógicas y poder recordar todas las relaciones simbióticas, pues sería el modo de vivir en el cual dos organismos del medio ambiente pues no resultan perjudicados ni beneficiados. Definición. Entonces, en el comensalismo, más 0, en esta relación es un organismo que se llama comensal, resulta beneficiado, mientras que el otro, el hospedador, no gana ni pierde en ella. Aquí tenemos una mosca de la fruta común y corriente, las que están por su casa. Estas moscas son comensales nuestras. Aquí el organismo que es indiferente somos nosotros. Nosotros proveemos, conseguimos alimento para nosotros, pero las drosófilas, esas moscas, obtienen alimento de nuestro alimento. Pero el alimento que ellos obtienen de nuestro alimento no nos lleva a pérdidas sustanciales de ese alimento y no nos perjudica. Así que son relativamente molestas, pero pues ahí les dejamos. ¿No? Nosotros somos indiferentes y la drosófila resulta beneficiada de cualquier derrame que dejen de alimento. Si dejan la cáscara, pues la mosca puede alimentarse de la cáscara, obtener alimento de allí. Y nosotros pues, ni le hacemos caso a la cáscara y ahí la dejamos. Así que si la mosca obtiene algo de alimento de la cáscara del plátano, no nos perjudica. A diferencia del amensalismo, que aquí en esta simbiosis una especie no se beneficia y tampoco sale dañada. Es el 0. Pero la otra, que se llama amensal, resulta perjudicada. De nuevo, en el ejemplo que les voy a poner aquí. Algo pasó. Bueno, aquí tenemos entonces, noten que este humano, este colega, está caminando por el ambiente. Y noten que por donde camina él han caminado otros humanos a través de este sendero. Y notarán que en el ambiente hay muchas plantas de pasto que cubren todo el terreno y también algunos árboles y arbustos. Pero allí donde caminamos nosotros los humanos, a lo largo de ese sendero, ya no hay ninguna planta de césped, de pasto. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí hay una relación de amensalismo. Las hierbas, los pastos son amensales, resultan perjudicados por el paso de los humanos, que comprimimos el cuerpo, pisamos el cuerpo de estas plantas
y también comprimimos el suelo, haciendo que no haya un espacio entre las partículas del suelo que contenga aire, y provocamos precisamente que las raíces de las plantas cuyas células están allí y llevan a cabo la respiración celular aerobia se asfixien, porque al estar pisoteando el suelo estamos exprimiendo el oxígeno que les permite a las raíces de las plantas obtener su energía. Finalmente tenemos el neutralismo 0,0, donde ambas especies, que aunque ocupen el mismo biotopo, son indiferentes. Pues ahí tenemos esto, pero esta relación, en cierto modo, simplemente es una relación teórica y se añade para completar todas las opciones que podemos tener. Es difícil hablar de ejemplos de neutralismo, es difícil demostrarlo, ¿ok? Pero también puede ser que exista. Luego vamos a ver unas relaciones, algunos fenómenos que ocurren en la comunidad. Por ejemplo, ¿qué es el mimetismo? El mimetismo es el modo de vivir en el cual por evolución se desarrollan adaptaciones que acercan la apariencia de una especie a la de otra. Proviene del lexema mimet, que significa imitador, y el gramema ismo, que significa modo de ser o de pensar o de ser o de vivir. Y entonces el ejemplo clásico de mimetismo es el ejemplo de la mariposa virrey, que no está cercana genéticamente a la mariposa monarca, pero sin embargo la apariencia de la mariposa virrey, que es una especie de mariposa, se parece a la mariposa monarca. Y bueno, eso es mimetismo. Más adelante voy a hablar de esto, de por qué la mariposa virrey le resulta ventajoso tener un cuerpo semejante al de la mariposa monarca. Tenemos también otro ejemplo aquí de mimetismo. La de salir. Ya apareció. Aquí tenemos precisamente, si se alcanzan a ver, sobre unas hojas de una planta, tenemos aquí a una polilla. La forma de su cuerpo es similar imita a la forma de ¿quién? ¿De quién, Luis? Perdón, maestro. Núñez. Esta polilla imita la forma de ¿qué objeto? Yo, profe, Núñez, de una hoja. Núñez, te escuchamos, Julián. De una hoja. De una hoja. Entonces, esto es mimetismo. Mimetismo es desarrollar a lo largo de la evolución adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales que les hace parecidos a otra entidad del ambiente, generalmente a otro organismo. En este caso, esta polilla se está pareciendo, como lo dices, Julia, pues exactamente a una hoja. Esto es mimetismo. Y no debe de confundirse con lo que es el camuflaje. Aunque también el camuflaje implica que una evolución que desarrolla adaptaciones, esas adaptaciones les hace a los organismos confundirse con el entorno. Es muy frecuente entre presas y depredadores, por cierto. Noten aquí, ¿qué es lo que tenemos en esta fotografía del lado izquierdo? ¿Qué tenemos ahí? Hugo. Hugo no participa. Yo, maestro Reyes. Te escuchamos entonces, Luis. Una mariposa.
Sí, bueno, sí, es una polilla, son mariposas nocturnas. Aquí claramente está la polilla y es de color blanco, al igual que la corteza del árbol donde está. Y un depredador volando con malas condiciones de iluminación y a gran velocidad podría no verla y no se la va a comer. Es una de las razones evolutivas por las cuales el camuflaje es relevante. Otro ejemplo, tenemos aquí, si se fijan en este GIF animado, aquí inicia y de repente cuando molestamos a este organismo que es un pulpo, noten que al principio realmente no se le veía, estaba camuflajeado al entorno, se había colocado en este lugar donde había una colonia de animales sésiles del mar, del fondo del mar, y ahí estaba sentadito y su cuerpo tiene células pigmentadas que copió el patrón de imágenes de cómo se ve el ambiente y al principio de lejos ni lo vemos. Claro, cuando lo molestamos reacciona y luego en el video de donde fue tomado este GIF, este pulpo escapa aventando, por cierto, un chorro de tinta, que es una estrategia para evadirse y espantar a los depredadores y ocultar hacia dónde se mueve huyendo el pulpo. Los pulpos en particular hacen uso extenso de camuflaje, cambian la coloración de su piel para perderse en el ambiente. No se confundan con el mimetismo. En el mimetismo, las adaptaciones hacen que un organismo se parezca a otro organismo o a un elemento específico del ambiente, como las hojas ahí muertas, u hojas vivas o frutos. En el camuflaje se parece al entorno, se confunde con el entorno y no se le distingue como unitario. Ok. Finalmente, ¿qué es el exhibicionismo? Muchos maestros no hablan del exhibicionismo, hablan de camuflaje, hablan de mimetismo, y no hablan del exhibicionismo. El exhibicionismo proviene del lexema exhib, que significa mostrar, e ismo, modo de ser. Resulta que hay especies que evolucionan adaptaciones que les hacen peligrosas, venenosas, y rasgos que les hacen muy visibles a modo de advertencia, sobre todo a los depredadores, donde su cuerpo muy visible les dice, no te conviene comerme. Y es exactamente lo que hacen las ranas dardo, que son ranas de Centroamérica, sur de México, Sudamérica, Centroamérica, que son unas ranas muy pequeñas, pero esas ranas dardo secretan veneno en su piel, por eso llaman dardos, porque había poblaciones nativas de América que untaban las secreciones de la piel de esas ranas a sus dardos en cerbatanas y cazaban, porque es un veneno muy poderoso. Noten que tiene una coloración que es muy notable. No es para confundirse el ambiente, es para veme. Aquí estoy, no me toques. Lo mismo pasa con otros organismos como el de esta hongo, esta seta de Amanita muscaria. Es un rojo muy vivo y que ¿qué le está diciendo? Ojo, ojo, cómeme y así te va a ir. La Amanita muscaria es venenosa. Y otro ejemplo, pues es la famosa mariposa monarca que se alimenta del algodoncillo, que es una planta común que vive por todo México y Norteamérica. Y esta planta de algodoncillo, así se llama a nombre común, produce alcaloides tóxicos para que la mariposa monarca consume, es inmune a esos alcaloides, pero los acumula en su cuerpo.
de manera que cuando un ave se come a esta mariposa, esos alcaloides son indigestos y hacen que las aves sufran un gran dolor abdominal, se enfermen, no las mata, pero el ave que ya se comió a una mariposa monarca aprende y no lo vuelve a hacer. Entonces, por eso las alas de las mariposas monarcas son rojas y amarillas, muy obvias. No son para ocultarse, son para decir, veme, aquí estoy, pero no te conviene comerme. Las aves rápidamente aprenden con una mariposa que se hayan comido y ya las dejan en paz. Y si aparece una mariposa virrey, que les mostré en diapositivas anteriores, pues esa se aprovecha del mimetismo, porque aunque sí es digerible, pues resulta, y no es venenosa, pues las aves no lo vuelven a hacer. Aprenden con una sola